Analista de medios y analista política, por supuesto, saben que dentro de pocas horas prácticamente se cumple el primer año de gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. Y queremos su opinión. Adriana tiene opiniones muy agudas y además es importante escucharlo porque además sabe medio. Hola Adriana, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Un gusto enorme hablar con ustedes, Chiche. Bueno, contame Adriana, ¿qué balance haces de este primer año de Alberto Fernández y Cristina Fernández? Yo creo que no podemos hacer el balance sin pensar en el contexto global, ¿no? Las democracias están en cuestión después de un año de pandemia en donde se vio claramente la diferencia entre los gobiernos. Creo que al balance que nosotros solíamos hacer, viste que siempre decía, bueno, el año, los 100 días, Sí. este año, por primera vez en la historia, por lo menos la que conocemos del mundo moderno, pudimos ver las democracias comparativamente funcionando. Siempre pensábamos que a veces los gobiernos tenían, ¿no? Los explicábamos por cuestiones excepcionales, bueno, porque es Argentina, bueno, porque nos pasa esto, porque tenemos las otras cosas. Lo que nos permitió ver la pandemia es el funcionamiento de las democracias en comparación. Ponele una variable que quizás no es la más importante para discutir la política, pero que para mí es fundamental y sabes que trato de insistir las veces que puedo, que es la educación. Sí. Fíjate la actitud que tomó el gobierno con relación a la educación en Argentina con cualquier país de Latinoamérica. Ya no te digo compararlo con lo que están haciendo en Europa. Eso nos muestra lo desprovisto que está la democracia argentina, que ya está por cumplir 40 años en Sí. este nuevo ciclo, ¿no? Entonces, de alguna manera, más allá de los desaciertos de la gestión, creo que también este año nos plantea a todos Sí, a porque la hay reflexión. algo que tenés razón, digamos. La pandemia atacó a todos, el problema económico lo generó en el mundo, cada uno determinó la estrategia sanitaria que quiso, pero es cierto que en materia de la educación, ahí quedamos mancos, pero totalmente, porque ningún país cerró las escuelas más de 250 días. Digo, es una locura Bueno, eso. y entonces ahí también te das una idea de dónde están las prioridades de la democracia argentina. Sí, Porque siempre hablamos, viste, que el futuro, que incluso agregarle el factor de las jubilaciones, es decir, lo que estamos viendo es que en este año se priorizaron cuestiones que están lejos de lo que creíamos que eran los fundamentos de la democracia, que eran nuestros adultos y nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros adultos mayores y nuestros jóvenes. sí, Ahí se mostró claramente que la democracia argentina tiene una enorme deuda, más allá de lo discursivo, ¿no? sí, sí. Incorporar el análisis de las cifras de pobreza, que son escandalosas, Bueno, ¿no? Y te lo pongo en la contraria, ¿no? Porque todos pusimos el foco en el 40 y pico por ciento de pobres que arrojó el último informe de la UCA. Pero en ese mismo informe, en la clasificación que hacen de no pobres, ¿no? Como todas aquellas personas que forman parte digamos, de la sociedad dinámica y productiva, es el 25% de la Argentina. Es decir, que estamos pensando una democracia en donde el no pobre, fíjate que ya no estamos hablando de los ricos ni nada de esto, ¿no? De que también aparecen en la discusión de los grandes impuestos. El no pobre es uno de cada 4 argentinos. No puede haber viabilidad de un país en donde ese uno, que es el productivo, que es el que aporta más o menos a la cadena económica de la Argentina, sea esté tan menguado y que lo que ves en lo inmediato es que va a seguir siendo el claro. sector más exprimido. La verdad que sí, tenés razón, muy interesante desde el punto de vista que hay que tomar en cuenta la educación y la estrategia sanitaria. Nosotros no somos médicos ni sanitaristas, pero ¿estás de acuerdo cómo se llevó la estrategia sanitaria? Definitivamente, ¿no? Y te lo planteo desde un agregado
¿no? Vos sabés que yo estoy acá en estos espacios desde mi lugar de académica y de investigadora, y siempre se insistió al principio de la pandemia que se trabajaba con la ciencia como norte. Y lo que terminamos viendo es que la ciencia fue lo último que se atendió, Sí. en el sentido de que la ciencia nos estaba diciendo quiénes eran los grupos contagiados, quiénes Sí. no, qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Nosotros desatendimos completamente cualquier avance científico, que fueron muchísimos, y una de las cosas que nos deja la pandemia es que el avance científico se aceleró digamos, a velocidades impensadas, ¿no? Como es de pasar de desarrollar en un año vacunas, y eso solo como uno de los ejemplos que más conocemos. La ciencia no solamente se aceleró, sino que es la primera vez que la vimos funcionar en forma compartida y colaborativa, ¿no? La tecnología también nos permitió eso. Y Argentina desoyó todo lo que se decía, no hizo investigación propia, porque ese es otro gran deuda que va a tener este año de democracia. Argentina no tiene datos, pero datos científicamente discutidos acerca de qué pasó en los barrios, qué pasó en las distintas comunidades, No. funcionó la cuarentena. Muy primario toda nuestra actuación. Y además, digo, creo que no fue exitosa, pero bueno. Adriana, ha sido un placer hablar contigo, como siempre, muy precisa en tus comentarios. Te mando un abrazo enorme, gracias por atendernos. Gracias y un abrazo a todos. Gracias, Adriana Amado, comentarista de medios y obviamente política.